aquí en este lugar es poder transmitir, compartir el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. No hablarle de religiones, hay muchas y va a haber más. Es importante conocer la verdad, la palabra de Dios, no las religiones. Es importante el conocimiento de Dios, de su verdad, de su evangelio. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la justa ira de Dios. La justa ira de Dios es el tema para esta tarde. Empecemos a hablar primeramente acerca de qué es la ira de Dios. Dios se aira, Dios se molesta. Todos nos enojamos. ¿Quién nos enoja ante la injusticia, ante el robo, ante el crimen? ¿Quién está contento cuando le roban la cartera? Cuando nos enteramos que presidentes y gobernadores saquearon y robaron al país, no nos da alegría, nos da enojo, nos da ira. Pero desgraciadamente nosotros perdemos el control en nuestra ira y actuamos injustamente y cometemos pecado cuando nos enojamos. Somos seres humanos, querido amigo, que nuestra ira no es perfecta, nuestro enojo no es perfecto, llegamos a agredir, a ofender a la gente. Cometemos mucha injusticia cuando nos airamos, aunque a veces tenemos la razón, pero en vez de aplicar la justicia, somos dominados y controlados por el enojo, por la ira, y que nos llevan a actuar con violencia, abuso y maltrato, en vez de aplicar la justicia. Cuando hablamos de la ira de Dios, es una ira justa, santa, perfecta. No es una ira desequilibrada. Dios, aunque se enoja, actúa siempre con justicia. Es cierto que Dios es amor, pero dentro del amor está la justicia. Dios no puede amar y permitir el pecado y la maldad. Se tiene que molestar, tiene que aplicar la justicia. Es parte del amor. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Es lo que dice amor, Él no va a tolerar el pecado. Él no va a tolerar la injusticia. Él no va a tolerar la violencia, el abuso, el maltrato. Dios es amor y no va a permitir la maldad, el pecado, porque es amor. Y el amor no acepta el pecado, la maldad. Tiene que castigar, como es justo, tiene que castigar. Tiene que condenar el pecado, porque es amor. Dios se aira y se molesta por el pecado. El pecado nunca va a ser bien visto ante los ojos de Dios. Dios no se pone contento cuando la gente mata, roba, miente. No está contento cuando la gente vive en las drogas, en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación. Dios se molesta con el pecado. Dios se molesta con la maldad. Él es santo, Él es perfecto. Él no tolera el pecado en el reino de los cielos. Así es que Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Dios no nos ama porque somos pecadores. No nos matamos, robamos, mentimos, adulteramos. No nos ama por ser pecadores, sino a pesar de ser pecadores. El pecado nunca va a ser amado por Dios. El pecado siempre es odiado por Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y en su perfecta santidad, pureza, no tolera nada de pecado en su presencia. De tal manera que ningún pecador entrará al cielo, ningún pecador. Tiene que ser purificado, santificado, salvado. Tiene que ser hecho santo en la tierra para que pueda vivir en el cielo. El cielo es para los santos, los justos. El infierno es para los pecadores. El infierno es para los borrachos.
El infierno es para los mentirosos, adúlteros. El infierno es para los homosexuales, ladrones. El infierno es para el pecador. El cielo es un lugar santo, puro, perfecto. No entrará ningún pecador a menos de que Dios te santifique, te perdone y te salve aquí en la tierra. Esa tiene que ser nuestra mayor preocupación. Porque si morimos en pecado, sin ser salvados, justificados, santificados por Cristo, nos tocará la condena eterna. El infierno, mi amigo, Dios aborrece y repugna el pecado. Nuestra maldad, como Él es santo y justo, debe de castigar todo pecado. Y tú y yo hemos pecado bastante. Yo pienso que la cuenta ya la perdimos. La justicia va en contra de la injusticia. La santidad va en contra del pecado. Y nosotros, a causa de nuestro pecado, somos injustos. Y vamos en contra de Dios, de su justicia, de su santidad. La justicia demanda castigo y condena al infractor de la ley. Así es que el principio de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y lo que nos corresponde a nosotros es la condena del infierno en lugar de los pecadores. Así es que la ira de Dios no es injusta. Él tiene que aplicar, si es justo, tiene que aplicar el castigo y la condena. El hombre, por haber pecado, no puede hacer nada para limpiar su pecado. Ya hemos pecado. Nada podemos hacer para justificarnos delante de Dios. Dios conoce todas nuestras faltas. Todos nuestros pecados no le son ocultos. No los podemos oscurecer. No podemos borrar nuestros pecados con nuestras buenas obras. No pretendamos que porque hacemos buenas obras, Dios ya no va a mirar nuestro pecado, nuestra maldad. No pretendamos pensar de esa forma equivocada. No hay nada que el hombre pueda hacer para autosalvarse. Necesitamos que Dios mismo nos salve, porque nosotros somos pecadores, merecedores de la condenación. Nada podemos hacer para autosalvarnos. Ninguna buena obra, ninguna religión. Somos pecadores. Solo la persona de Cristo es el único que puede perdonarnos, limpiarnos de todo pecado, santificar nuestra vida y borrar toda mancha de pecado. Jesucristo vino a satisfacer la demanda divina a causa de nosotros. Jesucristo vino a satisfacer la justa ira de Dios a causa del pecado. Así es que la ira de Dios quedó satisfecha por medio de Jesucristo. Él satisfizo las demandas divinas. Él llevó el castigo de nosotros, nuestra condena. Él es nuestro sustituto en la cruz. Tú y yo merecemos ser castigados, condenados. Jesús tomó nuestro lugar. Se echó toda la culpa por nosotros. Cumplió nuestra condena. Tenía que haber derramamiento de sangre inocente para expiar el pecado del hombre. El hombre, como su sangre no es inocente, somos pecadores. Nada podemos hacer para expiar nuestro pecado. Solo la sangre justa, inocente, puede expiar el pecado del hombre. Y esa es la sangre de Cristo Jesús. Perfecto, puro y sin mancha. Por medio de esa sangre hay el perdón de pecados. Él satisfizo las demandas de la justicia que demanda condena, castigo a causa del pecado. Jesús tomó nuestro castigo, nuestra condena. Era necesario un sacrificio para expiar el pecado del hombre pecador.
para satisfacer la demanda de la justicia, porque la justicia demanda condena, castigo, y Cristo fue condenado y castigado por amor a nosotros. Jesucristo hizo el pago completo de todos nuestros pecados. Él dijo en la cruz: consumado es. La palabra consumado significa completo, terminado, culminado. Pagó por completo nuestros pecados, para que el hombre arrepentido reciba la salvación y el perdón, sea transformado, regenerado, santificado y convertido en un hijo de Dios por medio de Cristo. Dios proveyó el cordero. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo, estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo y Dios proveyó un cordero inocente para que fuera sacrificado en vez del hijo de Abraham. De la misma manera, Jesucristo es el Cordero de Dios. Dios proveyó un cordero, un sacrificio perfecto. Jesús, el Hijo de Dios, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no defendió su causa por amor a nosotros. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo por medio de Jesucristo viene la salvación, la vida eterna. Jesús es el Hijo amado, enviado por el Padre en sacrificio por ti y por mí. Él cumplió toda justicia. Él cumplió toda la ley. Él fue perfecto. Él es el único que puede salvarnos por su gracia, por su amor y por su misericordia. La salvación no depende del hombre, de su esfuerzo. La salvación depende de Dios, de Cristo, por su gracia, por su amor, por su sacrificio, por su bondad. El hombre no puede autosalvarse, necesita ser salvado por Cristo. La Biblia dice que la salvación es un regalo de parte de Dios a través de Cristo. No hay ningún hombre que diga: yo merezco la salvación por mí mismo, por mis obras, por mi vida, la vida que he llevado. Todos necesitamos al Salvador, querido amigo, todos. María necesitó al Salvador, porque ella no se podía autosalvar. María esperaba el Mesías, el Salvador, el Redentor del pueblo de Israel. Y también tú y yo necesitamos a Jesucristo. Jesucristo fue tratado con crueldad, como al mismo pecado. Como al mismo pecado, con crueldad. Con todo el peso de la ley, tomó nuestro lugar, hizo el pago completo por nuestros pecados. Dios no podía tolerar el pecado, por eso permitió que su Hijo amado sufriese en aquella cruz, pagando por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados, fue herido por nosotros. Él es el único que nos puede salvar. Él es el sacrificio perfecto y sin mancha, por medio del cual podemos salvarnos y tener vida eterna. Jesús satisfizo la justa ira de Dios. Queremos invitarles, amigos, a que vean nuestros videos en la plataforma de YouTube. Si tú buscas a tu servidor Ernesto de la Torre Martín, encontrarás varios videos con el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a que vean nuestros videos en YouTube. Busca a Ernesto de la Torre Martín. Que Dios te bendiga. Quiero compartir una canción y enseguida habrá otro mensaje.